¿Cómo se llama este? Welcome to unrealization. We came prepared to kill the operation. It ain't fair, but I feel it with the nation. So raise the flag and do the preparation. Welcome to reality. There's no way back. Welcome to reality. There's no way back. It's okay to be on top like forever, man. This is hard, beeping after aliens. We on top of the world, we the sapiens. Do you understand massive complication there? Do you really think you know what I'm made of? My flow is so magical, I'm old, call me Gandalf. You can shine, but I'm about to go off. What do me wanna believe what I'm saying, but I cannot do this at all. Welcome to reality, there's no way back. 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 Hola, hola, hola. Beyond infinity and back again. On to them. Young Gargano talking. You know once in the shine, don't vex when you get married. Me nah make trouble stress my brain. Cut checks, me I cut to the chase. Start every second hand, every second every man. Never stopping for a second, talking up and down the line. Look a jump and sound, I go try and make statements. Don't test my patience. Don't test my patience.
success is execution. Many ways to die, so choose one. Excellence the usual. To grab the cake, I man need more than 2 hands. Hey, I'm just an oddity. My commodity brings salary. It's like the lottery. Numbers all around the globe, they ain't nothing stopping me. Make a move, make a mockery. Lock the globe properly. I got the key, I drop the heat. East, you know why see me shine. Don't vex when you get married. Me now make trouble, stress my brain. Cut checks, me I cut to the chase. Stand every second and every second in command. Never stopping for a second, talking with one in a hand. Look and jump and sound, not a try next statement. Don't test my patience. Hola, 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 ¿qué tal? Ahora estamos sin pantalla verde. Voy a comenzar a arreglar un poco la oficina. Muy fuerte para hacer la música. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora estaba trabajando. Bueno, les cuento. Esto que están acá, que están viendo acá, es una oficina que ya está hecho. Realmente me enviaron y yo tengo que hacer ahora las interacciones. La persona que recreó la oficina, esto existe en la vida real, ya me hizo el gran favor de modelar todo y poner todo como debería ser. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es crear las interacciones para la iluminación y demás cosas. Entonces, aprovechando ya que voy a hacer eso, quiero que vean cómo se hace el tema de intercambiar objetos dentro del Horror Engine, que es súper fácil y te ahorra muchísimo trabajo y tiempo de trabajo. Un ratito. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? No está muy fuerte la música. Bueno, eso con una pequeña contractura. Bueno, ahora yo ya traje esta luz acá, que es el point line común que trae el Horror Engine. Voy a bajarle un poco el volumen a la música. O sea, ustedes están escuchando. Voy a poner el audio normal y voy a bajarlo totalmente. Ahí está. Bueno, este es el point line normal. Lo que hice fue ahora. ¿Dónde está? Bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿verdad? Vamos a poner un color a esto para que sea más fácil encontrar. Ok, y acá vamos a Blueprint. También vamos a ponerlo en color. Vamos a ponerle el mismo color, porque vamos a usar mucho esta carpeta. Vamos otra vez a ponerlo en color a esto. Bien. Acá tenemos las luces. Yo dupliqué esto y le cambié el asset. O sea, le di clic derecho, duplicar, y voy a silenciar un rato mis notificaciones acá. Bueno, a ver. Ok, se escucha bien entonces. A mí me estaba saturando, está un poco fuerte ya. Lo que hice fue duplicar, como pueden ver acá el... me olvidé, voy a enviar una notificación en la... Premium Droplets takes advantage of some of the newest Intel and AMD A ver. CPUs available. This provides the breakneck speed you need for powerful applications that provide best-in-class customer experience. Voy a... You'll also get the option to choose the right vendor for your Es work. una captura de pantalla acá. There's no need for a dedicated En el canal de YouTube no olvidé, no envié. Pricing is low No, and predictable. para que todos vean. Premium Droplets. de hecho, esto sí quiero resubir, lo otro fue una prueba nomás.
Esto sí ya quiero comenzar a resubir. Creo que ya tengo activado ya para que guarde los videos. Voy a probar, si no... Ojalá que no se pierda nada. Starting a business is exciting, but it can be stressful. Después, Manchita, ¿cómo está? Funciona bien la notificación. Al toque llegó en el... Business online with GoDaddy. You'll get all the support you need. Sí, E-commerce, web Mira. security, SEO, whatever it is you may need. Ahí está. Muchísimas gracias. Funcionó bien. Anytime. Just Lo bueno es que reach out ya sale el... or through WhatsApp. And a GoDaddy guide Le notifica a todos. for all the help and tools Bueno. you need to grow online. GoDaddy. Ok, vamos, esto tiene que ser cuadrado. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. Power down now, I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. I play my favorite song. Ah, dejarlo en el escritorio nomás. Try again. Mientras, para que... A ver, vamos a... Canal. Vamos a comunidad. Boss says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, Bien, like a lad, vamos a publicar esto. I put my headphones on. Bueno, ahí está. ¿En qué me quedé? Again, again. Sí, no. Gracias, viejo. Me sirvió. Ahora lo que quiero hacer... ¿En qué estábamos? Ah, le estaba mostrando a lo que ya está viendo. ¿Qué tal, Hunter? He visto tu mensaje de Instagram. Discúlpame, estoy muy ocupado. Por eso no te contesté todavía. Pero seguramente un poco más tarde, cuando me libere, te voy a enviar un mensaje. A ver, estábamos... Ah, duplicamos esto y ven que es lo mismo. Si yo tiro esto acá... Igual el botón que está aquí va a funcionar. No importa que yo ya haya duplicado esto. Entonces vamos a poner que esté apagado. Ahora está apagado. Esto está apagado. Entonces lo que voy a hacer ahora es actor to use. Entonces, miren. ¿Ven? Bueno. Voy a eliminar esto. O sea, voy a eliminar todo, realmente va a ser más fácil. No sé qué eliminé. Ah, voy a eliminar esto para que sea más fácil. Vamos a borrar todo. Genial, genial, Manchita, gracias. ¿Dónde estábamos? Bueno, acá me está faltando iluminación porque nada no tengo todavía. Y lo que voy a hacer es duplicar este punto de luz. Lo voy a duplicar. Voy a abrir esto. Y yo ya tengo ya un asset. Un modelo. Te voy a cerrar un rato. De luz. No recuerdo cómo se llama. Creo que se llama Spotlight, algo así. Acá está, Sailing Lab. Sería similar. Me estoy basando en referencias. A ver, le voy a mostrar las referencias. Estas son las referencias. Ven cómo es esta luz redondeadita. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a imitar. Total, esto no se va a ver mucho. La luz misma lo le va a tapar. Como esto ya está duplicado, si yo selecciono acá
tenemos las opciones, tengo que darle un clic en este sector y tenemos la opción del mesh cuando está encendido y cuando está apagado. Yo directamente voy a cambiarlo acá. Si voy al viewport, tengo que tener seleccionado esto, ahí está. Claro, esto es Blueprint. Necesito el asset que tiene este. Vamos a abrir. Acá está. Bueno, esto es lo más similar que tengo a esa luz empotrada. Bueno, no es empotrada, sino que está por el cielo raso. Ok, ya tengo seleccionado. Esto puedo cerrar nomás ya. Ahí, le doy clic y ahí debería cambiar. Ahí ya cambió. Y ahora vamos a, cuando está apagado, ya tenemos ya. Entonces tenemos que cambiar el... Ok, esto es encendido. Bueno, apagado no me interesa. Bueno, vamos a mirar. Ahora está apagado. Voy a ponerle el mismo material. Master material, ahí está, blanco. Bueno, lo que me interesa es cuando esté encendido. Vamos a darle acá arriba. Si yo le doy clic a esto que está acá, yo puedo darle que por default esté encendido. Acá, ¿ven? Y acá notamos que está al revés las texturas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este. Vamos a ponerle... material por default, sea blanco. No recuerdo cómo se llamaba esto. Yo voy a off. Vamos a abrir Master Material. Bueno, si yo selecciono acá, voy acá, entonces aquí debería cambiar ya. Está, se dan cuenta que esto está emisivo. Se dan cuenta, yo ya cambié el material, pero sigue emisivo. Eso es porque el valor acá, el Horror Engine tiene por default acá que esto sea emisivo. Entonces esto debería estar en 0. Y ahí ya está. Que no sea emisivo. Perfecto. Bien. Y lo que tiene que cambiar es esto. Le ponemos el Hill Light. Ahí está. Y este sí va a ser emisivo. Entonces le decimos Dynamic Emissive. Sí. ¿Cuán emisivo? 5. Compilamos. Creo que es muy exagerado. Y el valor por default yo le sugiero. Esto es importante. Si se dan cuenta. ¿Dónde están los valores de la luz? Light setting, acá está. Está en 5000. Esto es muchísimo. Imagínense que es como watt. Esto debería estar como un foquito de 100 watts, más o menos de potente, o 75 watts. Para tener una luz más realista. ¿Ven? A ver, ¿esto por qué está amarillo todavía? Bueno, claro, la luz es amarilla. Podríamos cambiarle también el color. El light color vamos a hacerlo más blanco. Ahí. Ok. Esto sigue estando en amarillo. A ver. Acá. Vamos a on mesh. Off. A ver. Poner un poco el master material. ¿Por qué está amarillo esto? No tiene textura. Claro. Esto debemos sacar también.
Bueno, este es el color. Este es Highlight. Debería estar acá. Sin textura. Sin color. Vamos a compilar y vamos a ver cómo queda esto. Bueno, vamos a traer la luz nueva. Tenemos acá la luz. Usables. Vamos al live. Y como ven ya tenemos acá. No sé por qué está saliendo amarillo esto. Vamos a ver. Debería ser blanco. En algún lugar hay algo que nos está cambiando el color. Igual me sirve porque como se van a dar cuenta, también bajó la intensidad. ¿Se dan cuenta de eso? No está más tan intenso. Esto está bien que sea emisivo. Es este color el que está jodiendo. Ahí está. Perfecto, ahora ven. Como ven, es blanco. Este hecho como que está muy bajo. Hacemos colisión y nos envía a cualquier lado. Ok. ¿Ven? Ahí tenemos una luz súper realista. Esto que hace ahí, ¿se dan cuenta? Cuando mucha gente me estaba preguntando por esto. ¿Se dan cuenta que si yo hago esto, le doy play y miro ahí, ven como la luz gradualmente está simulando en teoría como que la retina se está acostumbrando a la luz? ¿Ven? Ahora yo le doy play y vuelvo a hacer lo mismo, ¿ven? Como que la retina se ajusta a la luz. Eso, por ejemplo, crea un conflicto con el glitch, el efecto glitch. Si ustedes activan ese efecto, esto pues está dentro del, creo que está en el character. Sí, debería estar en la cámara. Vamos a buscar character. Acá. Si yo entro en la cámara, van a ver que la cámara también tiene como hijo un ¿cómo es que se llama esto? Espera, no me viene el nombre ahora. Vamos a buscar. Glowsty, bla 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 bla. Acá está. Un post procesado. Si yo hago esto, a ver, me voy a lentes, exposición. La exposición es la que no debería estar, es manual. Y esto, la compensación, ¿verdad? Eso está mucho, 12 por ahí. Damos con compile y si yo le doy play, fíjense, ¿entienden? Pero como que el Horror Engine es todo un paquete ya de acciones. Hay un blueprint, o sea, una opción de blueprint del efecto glitch que lo que hace es oscurecer totalmente el procesado y después volver a aumentar la luz. Si ustedes ponen eso en forma manual, cuando ejecuten el efecto glitch, ya no se le va a volver a aclarar la cámara, se va a quedar totalmente oscura. ¿Por qué? Porque ya no está más en modo automático, vamos a decirle. Ese es un problema. Bueno, como ahora no voy a usar el efecto glitch, a mí me sirve esto. Y voy a traer la foto de referencia para saber más o menos dónde están las luces, ¿verdad? Veo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 luces más o menos. Y acá tenemos 4 luces. Me estoy fijando en esta referencia para que vean. Ok. Bueno, acá tenemos 4 luces. Bueno, esto está acá de muestra nomás. Vamos a ir quitando ya. También esto. Ahí vamos a duplicar al y estiramos la flechita, esto ya se duplica. Bueno, necesitamos un efecto plaster. Si se dan cuenta, no hay refracción en las paredes, eso es por el material. Necesitamos que sea un poquito más refractante. Vamos a traer un material más realista después.
ese sonido es súper molesto. Que es supuestamente de la luz antigua, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer acá, por ejemplo, si no quieren hacerlo a uno, simplemente seleccionen todos. Yo le voy a quitar el sonido, porque estos focos nuevos LED no tiene sentido que tengan sonido. Entonces directamente le voy a borrar. Y ahí el sonido desaparece. Bueno, eso es porque esto tiene todavía el sonido. Voy a borrar. Bien. Ahora vamos a traer esto para acá. Vamos a traer uno nomás para ubicar todo bien. Creo que tiene como 6 o 8 luces aquí. Vamos a probar cómo queda mejor. Más o menos por acá. Se dan cuenta como la iluminación es más realista. Por el simple hecho que bajé la intensidad nomás. Y creo que tiene como 6 aquí. Entonces vamos a dejar ahí. Y ahora tengo una iluminación mucho más buena. Tenemos el problema de que está el techo hiper bajo. Sí, cuando colisionamos con el piso o con el techo ya nos tira a cualquier lado. Tengo que estar tipo en el medio. Ahí está. Bueno, bastante mejor. Vamos a rediseñar la luz un rato. Mientras voy al... a ver, agregar esto. ¿Dónde nos quedamos? Ah, iba a rediseñar todas las luces. ¿Por qué estoy rediseñando? Porque no te activo el lumen. Mi tarjeta no soporta, pero vamos a verlo. Creo que por software sí se puede activar. Tipo, llega a un 70-80% de igualar la calidad real del lumen hecho por hardware, ¿verdad? Por una RTX. Pero todavía no probé. Podríamos probar eso ahora para ver qué tal queda. ¿Me están siguiendo hasta acá, verdad? ¿O no? A ver, veo gente conectada, 4 personas, a ver. Están llegando unos chats acá. No molesta la música, ¿verdad? No está muy fuerte. ¿Cómo que? Me acordé de algo. Voy a hacer en lo que hace esto voy a enviar un mensaje. ¿Cómo que se llama? Está... Escucha música sin anuncios. YouTube Music ¿Qué tal, Ander? Empieza la prueba gratis de un mes. Y ahora activé para que guarde Twitch. La verdad que no tengo experiencia streameando por Twitch. Son tipo... Lo probé 3 o 4 veces. Y no me... Las métricas del canal de YouTube se afectan mucho por los envíos. Porque tipo los que ven en ese momento nomás ven. Y como los videos suelen ser largos, tiene retención baja. Ahora por ejemplo vamos a cambiar los interruptores para que se vea más realista. Vamos a esperar que termine esto y vamos a comenzar a laburarle a esto. Acá por ejemplo pueden ver que yo ya le cambié la textura a esto. Esta es la puerta normal del Horror Engine, básica, sin nada más.
Tiene un proyector acá que me dijeron también que se podía usar. Bueno, no tenemos nubes, nada. Vamos a comenzar a traer las nubes. Vamos a esperar que termine esto, que no explote todo ahora. A ver, aplicar ahora, ok. Igual si no queda bien esto voy a aplicar el lumen después, sí o sí. Me estaba molestando el mensaje de preview nomás, por eso le di ya a que ilumine. Bueno, lo que voy a hacer es, para no joder tanto con esto, ¿dónde está el player star? Traerlo para acá, ahí está. Y esto voy a cambiar acá. Entonces ahí permanentemente vamos a salir en el mismo lugar. Bien, acá veo que no hay luces, entonces tenemos negro. No. Ok. Vamos a ponerle 4 luces también acá. Perfecto. Ahora, yo tengo unos... Voy a guardar esto un ratito. Acá se están solapando las texturas. Algo está pasando acá, vamos a mirar qué es. Ah, hay algo debajo. Debajo de todo. Voy a sacarle esto. Creo que eso está ahí porque no tiene colisión posiblemente. Esto sí tiene colisión. Ok. Mi pregunta, ¿por qué se está comportando de forma tan rara la luz? Esto me va a pedir que redibuje la luz cada rato. Vamos a darle que solamente construya las luces. Bueno, ojalá que quede el video realmente porque no sé muy bien cómo hace Twitch para guardar los videos y para que después pueda descargar. Pero para mí es una buena opción esto porque es más relajado el tema de trabajar y mostrarle de paso cosas. Lleva demasiado tiempo editar, por eso es que casi no estoy subiendo videos en el canal. Tengo mucho trabajo y tipo hacer algo, mostrar, volver a editar, subir el video, volver a compartir ya mucho tiempo. O sea, me roba mucho tiempo y últimamente estoy un poquito apretado de tiempo. Bueno, ahí por ejemplo solamente renderiza las luces. Estoy trabajando con la última versión de Unreal. Y para que no se asusten, ¿verdad? Si se van al apartado de Windows y vamos al layout, estoy usando el Classic Layout del 4. Es por si no se acostumbran todavía a usar el 5. La verdad que yo ya me acostumbré, pero quise probar de vuelta esto para ver qué tal. Bueno, acá hay un problema de que está rebotando la luz en algún lado. Y es por esto. Por esto está rebotando la luz. ¿Buscas canciones nuevas? Ahí está. YouTube Music es tu guía personal por el mundo de la música. Creada para que encuentres justo lo que estás buscando. Regístrate en YouTube Music y hazte Esto quiero saber durante un mes. si realmente está.
un poco el tamaño. Uf, no, está muy grande esto. ¿Por qué tanto? La escala, la opción de escala está muy grande. Ahí. Hay que volver a redibujar touch. Voy a ver si va a activar el lumen, porque o si no vamos a estar así a cada rato. Bueno, para activar el lumen tienen que entrar a Project Settings. Seguramente me va a pedir reiniciar. Vamos a buscar el lumen. Ok, perdón. Lumen. Acá está. Y no se puede activar. ¿Por qué? Un ratito voy a tener una llamada. Hola. Sí, señor. Dale, dale. Me voy en breve. Dale, muchas gracias. Bueno. Acá debería poder activar. ¿Por qué no me deja? Seguramente habría que activar otra cosa. Voy a fijarme después. Es como una activación por software hace. No sé por qué viene en mayúsculas esto. Bueno, posiblemente haya que activar otra cosa. Después me voy a fijar en eso. Porque voy a perder tiempo. Ok. Bien. Ahí tenemos todo armadito. La luz rebota para los jetes. Voy a reconstruir la luz una vez más. Solamente porque me molesta mucho el tema del piso que rebota. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Acá trabajando. Estoy recreando una oficina. ¿Cómo cambian los banners? Y ahora vamos a hacer eso porque esto voy a presentar. Esto es una presentación para una empresa que es de arquitectura y demás. Entonces, claro, lo bueno sería que se abra con su logo. Voy a pedirle ahora a mi colega. Estoy trabajando con un colega que se llama... Un segundo. Le decía, estoy trabajando con el colega Marcos Tambolini. Él es el que hizo realmente el modelo de esto. Yo voy a darle interacciones nomás. Le voy a mostrar, por ejemplo, algo re simpático. ¿Ven esto que está acá? Un ratito voy a leer. Porque la luz... hay que reconstruir la luz. No puedo activar el lumen porque no tengo RTX. No tarjeta RTX. Pero sí se puede activar por software. Un ratito. Bueno, voy a esperar nomás, Víctor. Me urge lo de la factura, pero voy a esperar para que me habilite por el tiempo total. Por favor. Te voy a escribir enseguida, ahora estoy un poquito ocupado. Bueno, ¿en qué estábamos? Porque estaba rebotando la luz por todos lados. Pero ya está solucionado.
Otra. Este, por ejemplo, es un material básico. Esto voy a mover y voy a ver a... Uf, qué problema es. Sí, no entiendo por qué está haciendo este efecto de que están superpuestas las texturas. Bueno, igual lo vamos a arreglar. Lo que voy a hacer ahora es cambiar la textura de las paredes porque están muy básicas. Vamos a ponerle un efecto de pintura. Vamos a armar al... ¿Qué abrí? No, al Windows. Y aquí directo ya podemos abrir el Quixel Bridge. Sí, he visto, Luis, visto lo que subiste en Discord. Hicimos demasiado bien, se ve. Muy bueno está tu trabajo. Cuando Insight crezca un poco más, te vamos a contratar. A ver, bueno, vamos a Surface. Esto ya saben ustedes, ¿verdad? Cómo es mezclar, meterle acá las texturas y más, ¿verdad? Bueno, si no saben, es simplemente crear una cuenta en Quixel Bridge y el plugin en el 5 creo que ya viene activado por default. No estoy seguro. A ver un poco. Vamos a mirar las fotos, otra vez referencia. Es un blanco. Ok. Es un blanco fresco. Vamos a mirarlo. Es algo así. Es increíble. Parece que no se ve, que no se notaría la diferencia, pero sí se nota. Les recomiendo realmente usar. Por más que las texturas parezcan planas, usar que tenga un pequeño detalle. Escucha música sin anuncios ni conexión y en segundo plano. Te regalamos una prueba de YouTube Music Premium. A ver, bueno. Me pide que me loguee. Ay, que rompe bola esto. Tengo que hacer cada que abro. A ver, Fai Alonso, más. Ratito voy a abrir. Mi correo. Bueno, ahí ya está. Lo que voy a hacer es descargar esta textura en una calidad media nomás. Tengan en cuenta algunas de estas texturas puede tener hasta 8K. Es mucho ya. Socorro la ve y las máquinas. Yo trabajo en un cuadrado de, a ver, un poco 2x2 más o menos. La verdad que no me puedo quejar, tengo mucho espacio. Tengo tanto espacio que tengo algunas cosas muy desordenadas. Bueno, ahí ya está metida mi cuenta. Voy a descargar esto, no sé cuándo se le ocurra descargar. Voy a volver a abrir. A ver, Quixel Bridge. Vamos a Surface, Blaster, fresco. Aquí sí es nuevo. Vamos a buscar. Esto es lo que vamos a buscar, ¿verdad? Creo. Ahí está. Por fin. Está buena la hoja, ¿verdad? Y esto en realidad existe de un estudio arquitectónico. Hay que ponerse más las pilas. Ok, ahí ya debería aparecer de... Esto trabaja muy lento todavía. No es algo así que
Esto está súper estirado. Vamos a ver cómo queda. Ahora recién me estoy dando cuenta que son... Igual podemos crear copias del mismo. Ahí. Creo que ya está todo. Falta por acá. Ahí. Bien. Otra cosa que estoy viendo es que la luz está muy fuerte, la luz del sol. Esto funciona, ¿verdad? Bueno. Tenemos ya un light source, ¿verdad? Source. ¿No? Directional light. Se fijan en este error, por ejemplo, está 2 veces la luz. Esto, por ejemplo, es un proyecto que a mí me enviaron empaquetado. Yo ahora tengo que comenzar a darle las opciones. ¿Dónde está mi light source? Ahí. Perfecto. Sí, ahí se ve bastante mejor. Bueno, otra cosa que voy a hacer es agregarle un cielo rápidamente acá. A ver si voy a Visual Effects, nivel atmosférica. Le voy a mostrar algo también, aprovechando que estamos acá. Necesitamos las luces. ¿Qué nos falta? La atmósfera. Y... ¿Qué más nos falta? Un rato. ¿Por qué si yo tengo que darle Sky Atmos no veo el cielo? Bueno, algo pasó acá. Vamos a ver qué pasó. Voy a eliminar esto. También esto. También esto. Y esto. Tenemos unos puntos de luz. A ver. Acá lo que voy a hacer es todo esto. ¿Qué pasó? Voy a crear un grupo a partir de para tener todo más ordenado. También luces. Está poniendo todo 2 veces. Ok. Bueno, esto es todo lo que creamos ahora, el tema de luz. Sigue viéndose raro en algunas partes y creo que es por la textura. Así que vamos a... Esto no debería ser hecho. Esto no es una malla estática, o sí es. Sí es. Ok. A ver si hay un post procesado también por ahí perdido. No. A ver.
Se sigue comportando súper raro la luz. Voy a reconstruir solamente la luz para ver que donde estaba duplicado el light source, Música o sea, sin interrupciones con YouTube la luz Music. direccional del sol. Música sin anuncios ni conexión y en segundo plano. Te regalamos una prueba de YouTube Music Premium. Sí, era hincha bola, El tema del bridge. Encima es re lento, o sea, tipo, no, bueno. Yo creo que es un poquito argel quejarse, siendo que tipo te facilita mucho la vida. Esto, por ejemplo, no traten de no hacer. Esto no debería colisionar así la textura, no sé por qué. Porque estamos hablando de la misma textura, pues. Esta es la misma que esta. Bueno, podría ser algún problema con la malla, ¿verdad? Pero si no, esto desaparece. Ahí, desaparece. Lo mismo para acá. Ahí. A ver. Bueno, el parámetro de la iluminación está muy bajo. Ahora están todos como un grupo. Ok. Vamos a subirle la... Acá está fallando algo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a averiguar. Cuando yo selecciono la luz, será porque estaba agrupado. Ahí desagrupé. Ah, ok. Bueno, estaban agrupados, por eso nomás. No aparecen ciertos parámetros. ¿Por qué esto no es igual a esto? Tenemos en total 1, 2, 3, 4 más 4, 8 más 6, son 12 nomás. En algún lado se está duplicando esto. Bueno, vamos a controlar todo. Algo está pasando acá. Siete. Ah, el 7 ya es este. Está bien. 8. Sí. 9. 10. 11. 12. Ajá. 13. Ah, ya. 14, 15, 16 luces. Perfecto, está todo bien. Bueno, acá si le doy, entonces puedo subirlo, bajarle la intensidad a todos. Ponerle 100. Ahí está. Yo te recomendaría los flash para hacerlo como videos, para que pese menos. Si no al menos si no va a ser jugable esa parte. Bueno, no tenemos más luz afuera. Y tengo que... Bueno, lo que necesito ahora son luces. Necesito la luz direccional.
quiero que... Ahí, perfecto. Ahí está bien, ¿verdad? Si le pongo efectos... ¿Alguien me puede decir que está fallando acá? Ahí está. ¿Por qué no salía hace rato, por ejemplo? Cosas raras del Unreal. Bueno, y las nubes, ahí está. Ya está. Ahí ya se ve genial, ya no hay que tocar nada. Lo que podríamos hacer es... Ahí. Ahora le voy a dar play. Bueno, ahí no se ven más colisiones raras que estén chocando. Puede ser que sea un error de la luz nomás. Como que había dos. Como que dos veces estaba el ¿cómo es que se llama? El light source. Bueno, te voy a guardar nomás ya. Necesito interruptores. Ahora, lo que vos me estás diciendo, voy a aprovechar. Voy a migrar algunas cosas del proyecto de bombero que tengo. Por eso generalmente tengo abierto o guardado a bombero, porque por más que yo ya no le labure, le voy a mostrar, me ahorra tiempo en traer algunas cositas específicas. Para no traer todo el paquete de assets de algo, traigo tipo lo que necesito nomás. Así evito también que me pese mucho algunos proyectos nuevos que estoy haciendo. Esto es lo que querés saber, Manchita, cómo se hace, ¿verdad? Ahora te voy a mostrar. Bueno, y ahora te voy a mostrar dónde se cambia. Esto realmente se hace el banner para cada versión del juego. Por ejemplo, si vas a hacer el juego para una PK o para Play o para PC, tiene su lugar donde poner las imágenes. Y está en las... voy a tratar de acordarme dónde mismo está. Ahora se preguntarán por qué estoy abriendo Bombero. Dentro de Bombero estoy haciendo un juego nuevo. ¿Por qué? Porque muchas de las interacciones ya están hechas. No solamente del Horror Engine, sino de lo que hice para Bombero. Ven, acá está el menú de Eternity, que es el juego nuevo que estoy haciendo. ¿Está? Bueno. Ahora, si yo quiero cambiar, vamos a... Settings. A ver, estas son las opciones del proyecto. Editor, platform, bla bla bla. Android, Windows. ¿Ves? Acá es. Te da a Project Settings. Y vas a hacer tu juego para Windows. Entonces acá cambias hasta el icono, ¿ves? Cambia el diseño. Y cuando vos vas a exportar, fíjate, si yo pongo el mouse encima a un scroll, te dice qué medida tiene que tener ese banner. ¿Ves? Ahí está resuelto eso. Y este es para el icono, para que cuando se despliegue el juego,
Como en el caso de acá yo tengo, por ejemplo, el icono de Alien, ¿ves? Es esto. Lo que está acá. Y también dice la medida, ¿viste? 256 por 256 píxeles. Regístrate en YouTube Music Premium por ¿Está? un mes gratis. Súper fácil, ¿eh? Te va otra vez, Project Settings, Windows, Project Settings, Platforms. Windows. Ahora, si va a ser para Android, también tenés que hacerlo para Android y también para lo que hagas, ¿entiendes? Ok. Bueno, ¿para qué vine yo acá? Ah, porque quiero llevar unos interruptores y una era Contact. Porque voy a migrar solamente de esa carpeta de interruptores, pues. A ver. Light Switch. Creo que es esto. Y vamos a abrir. Ok. Show Folder View. Perfecto. Acá voy a mirar. No estoy seguro si era esto lo que estaba buscando. No es otra cosa. Pero creo que es Switch. No. ¿Cómo se escribe Switch? A ver, vos. Esto es lo que estoy buscando. Pero ¿dónde está? Este está donde buscamos recién. Esto está en otra carpeta. Voy a abrir esto. A ver, Show Folder View. Electric System. Dice. Light Switch. No. Muy industriales. Quiero algo más domiciliar. Bueno, acá no es. Entonces vamos. Se escribí bien cualquier cosa, León. A ver, Switch. Vamos a traer Sí, al final creo que es esto. Dice electrónicas, medicinas. Sí son. Bueno, voy a tirar esto nomás. Quiero migrar a mi proyecto nuevo. Entonces me voy a... Esto está en descargas ahora. Horror Engine. Content. Y migramos. Voy a cerrar nomás ya. Volvemos la carpeta anterior. ¿Qué dice acá? Está al día, qué profesionales. Ah, mira, me felicitó Twitch. ¿Por qué me felicitó? Dice, logro conseguido, dice. Un día más de transmisión. Ah, mira, lo has conseguido, ya es una realidad, bla, bla, bla. Ah, tengo 10 seguidores ya. Por algo se empieza.
Esto vamos a cambiar también ahora para esta presentación. Obviamente el proyecto tiene que ser súper personalizado. Esto vamos a paquetar y ojalá que no pese más de 1 giga o algo así. Me dice que... ¿Qué pasó acá? Ah. Esto debería estar en una carpeta que se llama mapas. Acá está. Bueno. En teoría trajimos ya los elementos de electricidad. Y si migré bien, lo que va a hacer es... Acá dice... Creo que migré bien. ¿O no? Me parece que migré a la carpeta equivocada. Muebles. Hospital, claro. Elemento de electricidad. Perfecto. Bueno. Ahora lo que voy a hacer, voy a traer este interruptor. Voy a personalizar el interruptor para que sea más cheto. Vamos a Blueprint, vamos a usables y voy a controllers. Acá. Creo que sí, esto duplico. Vamos a probar. Sí, debería funcionar. Voy a abrir acá. Para no eliminar el elemento principal nomás. Bueno, ahora voy al viewport. Vamos a buscar el... es súper chico es. Bueno, ahí está. Quiero cambiar esto. ¿Cómo se cambia? Música personalizada. Y lo más sencillo es realmente irnos a la base. No irnos al modelo, la mañana. Si vamos a la base principal de todo el blueprint. ¿Verdad? Voy a mover esto para acá y esto para acá. Ahí está. Y vamos a Hospital, ¿verdad? Que no sé dónde está. Acá está. Meshes. Interior. ¿Se dan cuenta cómo solamente me trajo la carpeta que yo necesitaba? Por eso es que hicimos eso. Esto es Light Switch. Dice. La verdad que no estoy convencido de que me guste tanto esto. ¿Por qué se tan rápido la cámara? No sé por qué regla 3 no tiene textura. Vamos a mirar. ¿Está todo bien? Qué raro. Seguro va a tardar. Ok, ahí está. No me gusta. Quiero uno que sea un solo botón. Qué raro. Vamos otra vez a... Acá no tengo algún interruptor. No. Solamente luces. Claro. Así tengo que buscar como interruptor. No switch. Bueno, vamos a probar igual. ¿Cómo está? Para no perder tiempo. Vamos meshes. Uno es esto. Y lo otro es esto. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, esto podría funcionar. Vamos a improvisar un poco. Con lo que tenemos vamos a improvisar. Porque si se dan cuenta... Si se dan cuenta... Esto debería funcionar como un botón. Pero nos trae el botón. Igual lo vamos a cambiar. A ver, esto vamos a cambiar por esto. Y... No, control Z. Justamente pasó lo que dije que no quería que pase. Vamos aquí. Acá tenemos que cambiar. Entonces abrimos las opciones del botón. Cuando está prendido y cuando está apagado. Ok.
Y lo que vamos a hacer es cambiar la base. Y ahí se cambió la base. Así es simple. Y vamos a traer esto para acá arriba. Ahí. Qué sé yo, vamos a ponerlo. No sé, ahí. Bueno. Está yendo muy rápido mi cámara. Ahí. Bueno. Voy a agrandar un poquito más. Ahí. Bueno, me sirve esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a tirar para ver cómo quedó. Vamos a... Horror Engine, Blueprints. Usables controladores, ¿verdad? Acá está. Está mejor, pero no es lo que yo quisiera, ¿verdad? Igual. Bueno, entonces le decimos a esto que va a... Tenemos 17 luces. Bueno, creo que debería trabajar con esta zona de luces nomás. Acá tenemos 8 actores que vamos a usar. 8 actores. Ok. Primero vamos a agrandar esto acá para que se pueda ver. Si le molesta la cámara, avísenme, voy a cambiar de lugar si algo no se ve. La verdad que ahora estoy leyendo comentarios, manchita. La verdad que en Unreal la mayor parte de las cosas es fácil hacer. Tipo, lo que cuesta es saber cómo ahí. 6 nomás tenemos acá. Algo me faltó, creo. Ok, vamos a probar igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Eliminamos esta. Y una que ya sabes hacer, tipo, tenés que... Yo muchas cosas, por ejemplo, así, si te voy a explicar de una no me acuerdo, pero cuando me siento a hacer, como que se me refresca la memoria. Y también hay demasiadas formas de hacer lo mismo. Ok, vamos a probar algo. Entonces yo quiero prender y apagar. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, vamos a trabajarle primero el botón. Ahí vemos que cuando están off, ahora por ejemplo está en... Vamos a botón. Esto está bien. Bueno, acá le voy a explicar algo. Primero que nada vamos a ver dónde está la opción de on off. Ahí está apagado. Entonces lo que voy a hacer es mover el botón, ¿verdad? Esto que está acá. Botón. Hay que romper bola. Ahí está. Bueno, el botón. Ahí, vamos a traerlo por acá. Ok. Y esto. No está. Vuelvo otra vez para acá. Bueno, por default está apagado. Entonces acá, ahora mismo tengo que decirle que esto está encendido. Y acá hay un problema, esto está mal. Esto es algo que el Horror Engine trae mal desde el principio. ¿Por qué? Porque lo que se entiende es cuando la luz... ¿Cómo funcionan estos interruptores de luz? Cuando yo entro en una habitación oscura, generalmente el interruptor de luz tiene una pequeña luz encendida para que yo pueda ubicarlo en la oscuridad, ¿verdad? Y esto está al revés. ¿Y cómo se soluciona eso? Fácil. Entramos acá en botón y a ver. Vamos a las opciones del mesh. Ok, acá dice, esto es la base. Esto es cuando está encendido y esto es cuando está apagado, ¿verdad? Cuando está apagado, ahí tiene que ser emisivo. Entonces vamos a ponerle, no sé, 3. Perfecto.
Y cuando está encendido el material, no tiene que ser emisivo y lo vamos a dejar en 0. ¿Verdad? Bueno, estaban 10 que me parece excesivo, pero vamos a ponerle 5 que. Ahí ya está correctamente. Bueno, ¿qué pasa? Nuestra escena comienza con las luces encendidas. Entonces esto por default tiene que estar encendido. Entonces ahí la luz está apagada. ¿Entienden? No sé si me expliqué bien. Entonces ahora yo le doy play a esto y se ve que... Perfecto, la luz está apagada. ¿Ven? Ahí está. Bueno, entonces vamos a poner una luz para eso. Y... la verdad que no sé dónde sería la entrada a la oficina. Creo que es por acá. Entonces lo ideal es que cuando entremos a la oficina vamos a duplicar esto, ¿verdad? Vamos a encender las luces acá, ¿verdad? 90. Vamos ahí. Vamos a eliminar todo nomás para que sea más rápido. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque voy a poner... Ah, acá hay más luces. Acá hay 3 luces. Bueno, ya me pusieron las luces de referencia. Eso ya me facilita. Ahí tienen que estar las luces. Voy a ponerle... ahí. Ok. 1, 2, 3. Esto va a estar por acá. Esto está en el medio. Esto va a estar ahí más o menos. Esta es otra luz de referencia, creo. No sé qué es. Parece que es un detector de incendios. Igual. Ah, no. Ahí ya se ve. Entonces lo que voy a hacer es... Espera. ¿Qué está pasando acá? Esto es un decal. Está muy grande ya. Ok, vamos a achicar esto. Ah, ya entiendo. Inclinó para que no se distorsione la imagen acá. Creo que ahí está bien. El problema de tener un decal tan grande es que cuando de repente llevas algún elemento en la mano, se va a pintar también. Porque le afecta a todos los assets que entren dentro de ese cuadro que está ahí. Ahí está. Bien. ¿Dónde está mi interruptor? Bueno, a este le vamos a poner que sea de estas 3 luces nomás. Ahí. Uno. Dos. 3. Este se va. Ahí está. A ver, para que no dé ningún error, lo conveniente es eliminar esto. Bien, y acá como las luces están prendidas es lo mismo. Si yo vengo por aquí, ¿ven? Bueno, otra cosa interesante, ¿se dan cuenta que esto por ejemplo tiene unas rueditas? Y algo que por ejemplo podemos aprovechar que ya está dentro del Horror Engine son estos cajones. Yo voy a entrar acá y voy a ver dónde están los cajones. Acá. Bueno, entonces lo que voy a hacer es traer este cajón acá. Voy a borrar todo lo que tiene, ¿verdad? Y también voy a borrar algunos mensajes que trae que dice cuando no tenés la llave y demás. ¿Esto va a tener cerradura? No. Pregunta por la llave, tampoco. No quiero que tenga nada. Entonces directamente acá, esto se ve raro esta silla, pero igual. Entonces lo que voy a hacer es darle clic a esto. Voy a buscar su origen. Silla.
Bueno. Entonces, a ver. ¿Por qué se ve tan pequeño? Es chiquitito estos. Esto suele pasar mucho cuando traes cosas de Blender, porque las medidas de Blender no son iguales a la de Unreal. En fin. Escucha música. A ver si vamos a solucionar esto acá nomás. Te regalamos una prueba de YouTube Music Premium. Bueno, ya tenemos el cajón. Entonces lo que vamos a hacer es traer la silla en vez del cajón. Vamos a borrar todo esto. Me interesa borrar este. Ojalá que tenga una colisión ya esto. Borrar. Borramos. Ahí está todo ya. No sé qué tan grande tenga que ser el... A ver, drawer. Vamos a hacerlo por 100. Porque está demasiado chico. Por 100 veces más chico está. Ok. Y ahora. Bueno, esto tengo que borrar acá. No sé si está bien ya ahí. O vamos a hacerlo 150. No solamente esto vamos a hacer. 150 podría ser. Muy grande ya. 120. Ahí está. Por 120. Por 120. Creo que esa es la medida. Entonces vengo acá. Perfecto. Y lo que voy a hacer es que se mueva nomás un poquito para acá. Para que no... Y lo mismo con esto. Ven, para que sea un poco más interactivo nomás el ambiente. Y por ejemplo esto podríamos hacer que esté acá. Y vamos a darle un valor. Acá por ejemplo tiene... Vamos a darle un valor negativo. Vamos a darle menos 40. Entonces, vamos a darle play. Y podemos mover esto. Ahí está. Está bueno eso, ¿verdad? Voy a cambiar todo nomás ya. Bueno. Te vas. Para tus fiestas con amigos y familia, para los viajes largos sin conexión y para cuando la pantalla de tu celular está bloqueada. Ahí está. Lleno de funciones que te harán sentir. Y tiene que haber tantas sillas como computadoras. Entonces lo que voy a hacer es... La música que estabas buscando y a descubrir música nueva. Vamos a ver esto acá. Durante años. Suscríbete a YouTube Music Premium. Música sin interrupciones hecha para ti. Prueba un mes gratis. Careful with your pretty eyes and run with me. Cause you and I Para trabajar menos vamos a copiarle esto acá. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí. Que no sean tan iguales, ¿verdad? Más o menos la medida de la computadora ahí. Ahí está. Ahora tengo unos videos. No sé por qué me fui para acá. Bueno, esto hay que darle que colisione con la cámara. Tengo que abrir acá. Y... A ver. Podríamos darle... ¿Dónde está? Blood Alice, Project the Fall.
Ahí ya colisiones ya. Perfecto. Lo raro es que... Ah, sí. Acá no tiene colisión, pero acá sí. Qué raro. Es por la malla. Igual. Sí, ya está. Ahora. Voy a volver a mirar mi foto de referencia. No sé por qué se ve tan oscuro todo. Bueno, voy a volver a rediseñar la luz porque me está molestando cómo se ve. La verdad que esas son cosas que al final recién hay que elaborarle. Pero bueno. Ya que estamos acá, ¿verdad? Escucha música personalizada. YouTube Music Premium empieza la programación. Dice, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto? Dice, te explico. Estas personas necesitan gente que trabaje con Unreal Engine. Esto es como una prueba currículum de lo que se puede hacer. La verdad que mi colega es el que agarró el compromiso y me pidió que le dé interactividad. Y esta es la oficina de ellos, es como una prueba. Entonces lo que vamos a hacer es darle interactividad a las cosas para mostrarles lo que realmente, cuál es el potencial de trabajar con Unreal Engine. Para eso es. Ese es el fin del... O sea, es un proyecto no pago. Bueno. Está retardado esto. La verdad que sí se puede activar el lumen, no sé por qué. Voy a mirar algún tutorial o algo, porque realmente no sé por qué razón no me deja activar la aceleración por software del lumen. Y la verdad, hay que ver. Generalmente, no sé por qué. Hay una cierta renuencia de los arquitectos mismos querer pagar por los render. Siendo que con esto muchas veces es lo que realmente se vende el proyecto, ¿verdad? Sí, ahí se ve mucho mejor. Igual tenemos problemas todavía con las colisiones acá. Pero vamos... Esto, por ejemplo... Sí, ahí se ve súper bien. Bueno, esto voy a cambiarle ya. Chao, ya vos. Vos también. Vení vos. Esto no dice nada, simplemente le cambié la textura. Es la misma puerta, no creo que haya la necesidad de tipo laburarle demasiado a eso. Lo que me estoy dando cuenta es que tiene zócalos. Y la verdad que yo voy a enviar el proyecto como... ¿Cómo se dice? Empaquetado ya. Entonces edición no se puede hacer a eso. Un segundo, voy a atender esta llamada. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? Y ahora mismo yo estoy haciendo un directo en Twitch. Ahora mismo estoy haciendo un directo. Estoy mostrando cómo hacer algunas cosas. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí, sí podemos hacer sin problema. Ahora mismo. Y sí, podemos hacer sin problema. Déjame que me libere y podemos seguir hablando de eso, sin problema. Decirle a tu hermano que estoy, si quiere, ahora mismo estoy en Twitch, decirle. Estoy mostrando cómo hacer algunos trabajos de arquitectura. Sí, no estoy en YouTube. En Twitch hago directo ahora. Dale, doctor.
Build with us. Dale, dale, dale. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, la puerta. Me parece que hubiese sido mejor no borrar la puerta, ahora porque no me acuerdo dónde estaba, pero creo que estaba más o menos por acá. Bueno, esto debería ser al revés. Ahí. Ah, ahí está la guía a la puerta arriba. Estas cosas. Letra abajo se va para atrás. Bien, después. Lo mismo acá. Bien. Ahí está. Está quedando súper bien ahí. Esto está saliendo grisáceo porque está súper estirado. Eso es lo que está pasando. Entonces, como se darán cuenta, esto está súper bien acá, se ve. Y esto se ve estirado. Entonces lo que hacemos es duplicar esto. Es una solución poco ortodoxa, ¿verdad? Pero funciona. Ahora, yo le voy a tirar este material que está alargado. Y voy a abrir acá esto para tocarle el tiling. ¿Para qué? Bueno, voy a cerrar esto. Ahí está. Acá voy a mirar. Y lo que voy a hacer es abrir esto y voy a tocar el tiling lateral. Le voy así y le voy a decir, a ver. Creo que en X es así, entonces voy a darle, qué sé yo, por 10. Y vamos a guardar. Vamos a acercarnos a ver un poco cómo quedó esto. ¿Ven que se ve mejor ya ahí? No está estirado la imagen, no sé si se nota esto. Ahí está. Ahora, voy a abrir otra vez esto. Voy a tirarle esto acá. A ver. Ven como ahí se ve menos, más. Es mucho ya, 13. Creo que 10 estaba bien. No sé, accidentalmente de una la acerté. Bueno. Y lo mismo hacemos con esto que se ve súper estirado. Ahora, si le tiro a esto que también parece que está estirado. Ven cómo va bajando la textura. Bueno, entonces la luz debería rebotar mejor también. Ah, esto me olvidé cambiar también. 저는 약 한 달 전부터 키움증권 새로운 어플인 영웅문 S샵을 No. 베타 테스터로 한 달 동안 사용을 해보았는데요. 진짜 정말 많이 바뀌었어요. Ahí está. 내가 알고 Esto de arriba ya está. 건이 맞나 싶을 정도로 Pero el techo ya está. 디자인부터 기능까지 진짜 이렇게 할 수 있으면서 Ahí está. 진짜 안 바꿔주시는 Vamos a darle play. 싶을 정도로 너무너무 좋아졌어요. 그래서 Perfecto, esto podemos mover. 키움증권 영웅문 Las luces ya podemos prender y apagar. 세팅들을 같이 한번 살펴보려고 합니다. ¿Se está viendo bien ya? Falta el interruptor de estas luces y de estas. Entonces lo que vamos a hacer es una copia. Estaría bueno si veo la foto de referencia, ¿verdad? Para saber más o menos dónde están los interruptores, ¿verdad? Recuerden, esto es una prueba nomás. O sea que no es necesario que sea muy fiel. Ahora, este interruptor está acá, según mi referencia. Ahí les muestro. Y el otro interruptor está por acá. Ahí, más o menos. Vamos a decirle que este es el interruptor para esto que está acá arriba. Ok. Ay, está probando YouTube, me están por matar. Bueno. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said
Bueno, ¿dónde me quedé? Lo que voy a hacer ahora es eliminar esto y voy a poner 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Ahí está. Podemos inclusive apagar todas las luces ya. Falta esto. Tengo que editar cuando están off. Cuando están off las luces. Esto ya está. Vamos a ver así nomás. Me está quedando un amarillo. Se dan cuenta cuando apago se queda amarillo la luz. Eso es porque posiblemente también está como que con algún efecto la luz. Vamos al light. Vamos a este. ¿Ven cómo está amarillo? Entonces tenemos que irnos a las and off, mesh. No, esto no es. Acá. No. Algo está pasando acá. Si yo vamos a apagar la luz, ¿verdad? Para ver qué está pasando. Ahora, por ejemplo, está. Ok. Voy a probar con 1 para ver cómo queda. Porque igual como que está. Voy a darle off. Ven como que es amarillo. Esto debería ser blanco. ¿Por qué eso es? ¿Por qué es eso? Bueno, en off me voy a material setting. En el index set material dice. Esto está todo desmarcado. ¿Por qué si están? A ver. Esto es off, cuando está off. Set color. Introducing new, truly flavored vodka. 3 bold flavors inspired by Truly Hard Seltzer. Strawberry lemonade, pineapple mango, wild berry. Truly flavored vodka. Do it for the flavor. Ahí está bien. Esto es lo que tiene que cambiar. El set material de todos. Y esto vamos a dejarlo en. Ahí está. Voy a darle play ahora. Voy a probar otra vez. Ahí sí. Súper bien. Acá tengo unas sillas. También podríamos hacer lo mismo con el que hicimos, pero ya creo que no hace falta, ¿verdad? Lo que voy a hacer es completar los interruptores, porque vamos a ver la foto de referencia. ¿Cómo está? Tengo una, 2, 3 tengo abajo. El del medio, por ejemplo, no sé para qué es, pero esto creo que es para encender estos 3. O sea, esto que está acá tiene que estar acá. Según la foto de referencia, ¿verdad? Me parece poco práctico
Pero bueno, seguramente hay alguna luz en el pasillo, ¿verdad? Uno al entrar ya tiene que poder a la puerta prender las luces. En fin. Me voy a Blueprints. Y voy a... Ah, no. Lo que quiero ahora es poner los interruptores. Que son... O sea, estos. Ahí como, a ver, 1, 2, 3. Tenemos abajo. Algo que me gusta de la versión 5 Unreal es que hace esto. Ven como ya tiró tipo automáticamente. Ahí pegado, ven. Y esto va para acá. Ahí. Ahí en el medio hay un interruptor, como que no sé qué es eso. Bueno, vamos a la otra foto de referencia. Y eso es lo que se puede ver a simple vista. Bueno, todo esto está bien. Bueno, voy a volver a redibujar las luces. A ver, voy a leer ahora en lo que redibujo los comentarios. ¿Qué dice? Sí. Ah, mira vos. Bueno, pero este no es un proyecto importante, como es una pequeña oficina y ya está hecho la oficina. Tipo, bueno, a lo mejor sirve también para vender futuros proyectos, ¿verdad? Es interesante tener en cuenta eso. Esto es un FX, me hubiese gustado darle interactividad a esto, pero es un modelo FX, no quiero... Podría traer todo por separado esto, ¿verdad? Para darle más interactividad, ¿verdad? Pero creo que no hace falta. Hola, bro, ve, ¿cómo estamos? Todavía no me avisaron nada, vale, vamos a preguntarle, tipo, que yo no manejo ese tema. Bueno, ¿qué faltaría? Ah, me pidieron como un televisor, ¿dónde podría poner eso? Voy a mirar la oficina. No tenemos un televisor acá. No tenemos. Entonces vamos a poner la tele de Horror Engine. Nuestra tele. Esto por ejemplo es... A ver, Electronics. Acá tenemos un... Acá tenemos la TV. Y vamos a poner el video. Esto podríamos hacer un poquito más grande, ¿verdad? Ahí. No sé si esto va a afectar. Ah, creo que hice mal. A ver. Por alguna razón se agranda mal, desproporcionadamente. Bueno, voy a mirar después. Ok, ya tenemos la tela ahí. Ah, no, está bien. Igual. Voy a poner el televisor, o sea, el control del televisor. Voy a ponerlo por acá. Necesitamos seguramente algunas revistas. Voy a irme a Office. Voy a mirar la foto de referencia para ver qué había sobre estas mesitas. Hay un router. Entonces vamos a meshes. No creo que haya un router por acá, o sí hay.
Creo que acá hay. Vamos a... Dice entretenimiento. Oficina. Tenemos ya un router acá. Ahí está. A ver. Hay un router y algunas cositas ahí que no sé qué son. No. Unas cositas decorativas son. Le voy a mostrar algo ya que estamos en esto. Y que es interesante. Voy a poner acá algo decorativo, dice. Ya que estoy acá, se voy a ponerle esto por acá. Y qué sé yo. Esta cosita. Ahí está. Fíjense ustedes que el tema acá, y generalmente en los juegos pasa mucho, es que están conectadas al aire las cosas electrónicas. Un buen detalle es realmente ponerle cables. Y voy a guardar esto un ratito y voy a traer los cables que tengo ya preparados. Todo como siempre para no laburar. Voy a tratar de abrir acá mismo, bombero. Vamos a ver si nos explota. Voy a abrir dos versiones del horror. O sea, dos versiones del Unreal al mismo tiempo. Voy a poner la firma Inside en algún lado. A ver. Creo que está abriendo, ¿verdad? Bueno, ¿para qué vamos a arriesgar, verdad? Vamos a cerrar nomás. Ahí sí abrió, miramos. Bueno, ahora quiero el cable, ¿verdad? Y voy a cable. Y ya tengo preparado, acá está. Tengo un cable como un nacho y otro cable con rulitos tipo los teléfonos antiguos. Vamos a buscar la carpeta donde está esto. Y está en Living Lightroom. De acá, por ejemplo, no voy a usar nada. Pero voy a usar estos tres cables. Así que voy a darle migrar. Desde acá le doy migrar. Voy a volver a marcar todo. Clic derecho. Dice acciones del asset. Fíjense que esta está en una carpeta horror content, horror living, blueprints. Dice cable y solamente los botones que las texturas que les corresponden, ¿verdad? Vamos a descargar content y sí, le doy a migrar ahí tal cual y cierro esto. Hablo del Horror Engine en la versión, lo último que estábamos trabajando y le voy a mostrar cómo se usa. Esto es relativamente fácil crear el spline. Es súper útil para mucho, para hacer rejas, para hacer paredes, para hacer estos cables, pistas. El spline es algo que calcula, por ejemplo, esto es un asset y queremos duplicarlo. Él solito calcula dónde tendría que estar repetido el siguiente y te pone así. Y si vos rotas, te rota también el asset. Y van a ver ahora. Está muy útil. Está muy práctico. Ay, ay, ay. ¿Saben qué me olvidé? Las tomas. Los enchufes. Bueno. Igual. Vamos a abrir el mapa que estamos trabajando, ¿verdad? Ok. Bueno, y acá tengo el elemento cable. Y vamos a traer este. Ahí está.
Generalmente cuando traemos algo nuevo empiezas a hacer esto, a preparar los shaders, que son las texturas. Así que solo un poquito tardado, vamos a darle que termine porque hace que se enlentezca todo. Este es el cable mesh. Ah, estas son las partes del cable. ¿Ven? Lo que me olvidé no traje fue el interruptor. O sea, el enchufe. Ah, mira, yo por ejemplo tengo registrado Inside como marca, así que de repente lo que lleve el logo se entiende ya, ¿verdad? Que salió acá, ¿verdad? El estudio. Bueno, y vamos al último Spineline que está acá. Acá está. Voy a traer por acá. Bueno, y voy a torcer esto. ¿Ven? O sea, esto realmente voy a traer por acá y acá. Ahí. Entonces esto puedo bajarlo ahí. Algo así. Y acá lo que tengo que hacer es poner el interruptor. Voy a poner un interruptorcito. A ver, ¿dónde está? Ah, mira, tenemos acá el enchufe. Divino, che. Bueno, esto podríamos poner acá. ¿Verdad? Ahí. No, el cable es genial. Y un detalle que se le pasa a todo el mundo, de hecho. Pero muchas veces cuando me preguntan cómo hacer tal cosa en un juego, cómo hacer tal cosa, muchas cosas son fáciles de hacer, pero se dan cuenta que es súper trabajoso. Si vamos a empezar a cablear cada cosa de un lugar para que se vea como un detalle, te lleva muchísimo tiempo. Y no digo que no valga la pena, sí vale la pena porque se hace que se vea que sí hay trabajo detrás del juego. Pero a veces, muchas veces el usuario ni nota eso, así que hay que valorar todo. La cámara está súper rápida. Ahí está muy lenta. ¿Ven? No, es un blueprint. A ver, vamos a abrir para examinar, para más o menos entiendas cómo funciona. Es un blueprint que lo que hace es repetir los assets. ¿Entendés? Pero que hace que conecten entre sí. Vamos a abrir esto. ¿Ves? Acá realmente en el evento, la función de construir, se hacen las partes. Estos son todos los parámetros que controla. No es muy difícil hacer realmente. Inclusive podrías agarrar esto, copiar y suplantar el asset nomás para hacer otro tipo de cosas, qué sé yo, mangueras por ejemplo. Ah, no es un plugin, es un simple blueprint. Bueno, ahí por ejemplo se ve, ven, bastante interesante. Ok, videos. Esto por ejemplo, vamos a poner bien la videos. Quiero que se reproduzca un video acá. Entonces este control lo voy a enlazar con esto. Ahí, entonces cuando levanto el control. Algo interesante, vamos a guardar todo.
Cuando nosotros le damos Save Alf, graba todos los cambios que hicimos acá. Tengan en cuenta eso. Porque si no nos vamos a la chingada si se borra todo. Bueno, entonces yo agarro, abro esto. Por ejemplo, acá no se ve esto. Bueno, esto no tiene ningún canal. Canal 0 dice. Dice agregar canales. Vamos a agregar un canal. Vamos a poner cualquier video mientras. Qué sé yo, esto. Y solamente vamos a poner eso. Ahora, lo que yo quiero es que esto se vea. Bien, vamos a Office. Vamos a traer algún mesh, alguna revista, algo que, no sé, algún libro. Esto podría ser. ¿Ves cómo ya coloca bien sobre el asset? Está bueno eso. Como detalle ahí. ¿Cómo es que se dice revista en inglés? Bueno, ahí sí ya se va a ver porque va a hacer que se... Voy a poner esto encima, ahí está. Bueno, vamos a ponerle esta cosita acá. Perfecto. Igualmente esto tiene que funcionar. Creo que ya tengo descargado el video, que debería ir acá en este televisor. Ahí prendo. Cuando te mueves mucho. Bueno, ¿por qué no funciona? Esto tiene que ir a la TV. Está al revés, ¿no? Por eso es. Ahí está. Pequeño detalle. Con razón es que cuando estaba agrandándose ese formato, porque lo que estamos viendo era la espalda del televisor. Perfecto, ahí está bien grande, como me interesa. Ok. Igualmente yo debería poder prender de acá. Ahí está, perfecto. Quiero apagar. Bueno, no se apaga, en fin. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar la carpeta Movies. Y esto es algo súper argel que no sé por qué funciona así, pero le voy a mostrar. Voy a descargar 2 videos. Y vamos a buscar la carpeta descarga Horror Engine. Horror Engine y vamos a Content. Dentro de Content tenemos que buscar esta carpeta que se llama Movies. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es abrir otra carpeta para descargar. Creo que ya tengo descargado todo. Igual voy a volver a abrir una carpeta esta. Estamos yendo en descargas. Y Fields, dice, una es esta, Office Films, y la otra es, creo que eran 2. A ver, vamos a descargar. Sí, me falta el 1. Bueno, yo estoy descargando esto acá. O sea, aquí. Y tengo que hacer la copia tanto acá como dentro del... Dentro de la carpeta en el Explorer. Tengo que hacer la copia como acá. Para que pueda encontrar el Unreal. Claro, moví el lugar. Entonces esto tiene que estar acá. Y voy a volver a copiar acá. ¿Ven? Y acá ya se ve. ¿Por qué así? No sé.
No sé por qué regla 3 hay que hacer esto. Si nosotros no copiamos, si nosotros solamente copiamos acá, no se va a reproducir. Y también la carpeta movies tiene que estar siempre en el mismo lugar. O sea, content movies. Y tiene que estar así tal cual escrito. ¿Ven? Bien, entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a ponerle 2 canales a esto. Uno de los canales va a ser este. Y el otro de los canales va a ser este. Entonces yo tengo que venir acá, tengo que poder prender. ¿Cómo se cambia de canal? Ni idea. Vamos a prender, ahí reproduce uno de los videos. Ahí es la misma oficina, perfecto. Ahí cómo cambio. Con el control seguro, ¿verdad? No. No sé por qué no cambia. Ah, sí. No, esto lo que hace es apagar. Ah, con clic derecho se cambia. Perfecto. Hay que poner instrucciones. Con clic derecho cambia de canal. Bueno, ya está, esto ya está funcionando. Creo que el... Ah, ese es otro tema también. Creo que esto está preparado para que reproduzca automáticamente el audio. Pero creo que este video en particular, este no tiene audio, así que... Vamos a abrir. Perfecto, no tiene audio, así que estamos bien ahí. Pero en teoría, no sé si va a reproducir, si debería traer un audio directamente, porque hay que hacerle como un gancho que reproduzca el sonido al mismo tiempo que el video. Generalmente es así. Ok. Si le doy clic derecho. Ah, mira. Me trae pantalla en la cara. Bueno, quiero otra cosa. Ah, creo que es interesante. Voy a mirar cómo están hechos los zócalos, si son simples. ¿Dónde está? Zócalos. El cable. El cable realmente yo utilicé algo que ya estaba hecho. Pero lo interesante es que una vez que ya entendés cómo funcionan las cosas, tipo poder replicar nomás. Podría agarrar ese mismo cable y volver a hacer de nuevo, guiándome por el looping que ya está hecho y cambiando el asset. Variará los parámetros de las proporciones a distribuir, nada más, cuando hace el play. Bueno. ¿Dónde? Creo que hay que agregar más luces. Sigamos por acá, ¿dónde salimos? Bueno, acá iniciamos. Yo por ejemplo traje un material de vidrio más bueno que este. Está bueno, pero podría ser mejor. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Glass. Y vamos a buscar materials. Limpio. Vamos a probar este. Sí, hay realmente un cambio notable, ¿verdad? Cómo refractar la luz de repente variará.
Que está combinando los shaders. Como siempre, cada vez que traemos algo nuevo. Bien, lo que podríamos hacer ahora es... Le voy a preguntar a mi colega cuál es el logo de la empresa. Vamos a ponerle su logo. Te echo un cable si querés, Luis. Bueno, ahí he terminado de hacer. Vamos a ver si hay alguna diferencia. A ver, esta es la puerta que tiene el vidrio nuevo. Bueno, voy a... Me van a disculpar. Me olvidé algo. Hace rato me llamaron, me dijeron que mi auto ya está limpio. Te voy a retirar el lavadero. No sé si dejamos esto acá y después continúo. Podríamos hacer eso o una pausa en lo que me voy a traer. No está muy lejos. No, vamos a terminar por hoy. Creo que avanzamos bastante. Voy a hacer algunas consultas a mi colega. Y según lo que me dice, vamos a ver si podemos agregarle más cosas, ¿verdad? Para mí que en líneas generales se está viendo todo bien. Así que vamos a terminar esto por hoy. Le agradezco mucho a los que estuvieron. Más de 5 espectadores. Récord total desde que empezamos. Así que creo que nos vamos a ver más adelante. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Acá estoy viendo que en mi panel no está todavía editado en mis redes sociales. Voy a hacer eso después. Muchas gracias. Para tus fiestas con amigos y hablamos más tarde. los viajes largos sin conexión. Tu celular está bloqueada. Está lleno de funciones que te harán sentirte parte de la banda, que te ayudarán a encontrar la música que estabas buscando y a descubrir música nueva que escucharás durante años. Suscríbete a YouTube Music Premium. Música sin interrupciones, hecha para ti. Prueba un mes gratis. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, 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 fall in love. I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love. Fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall
and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. Would you love me at my worst till the coffin's in the dirt? Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just check it out. A haunted, haunted. I'm a haunted house. Broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. Your move, you do. Would you love me at my worst till the coffin's in the dirt? Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just check it out. A haunted, haunted. I'm a haunted house. Could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just taking side. A haunted, haunted. I'm a haunted house. My words till the coffin's in the third. Anyone can love a pretty little mansion. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you.
you will be close. I will wait as long as it's for you. Escucha música sin conexión. YouTube Music Premium. Empieza la prueba gratis de un mes.
fiestas con amigos y familia, para los viajes largos sin conexión y para cuando la pantalla de tu celular está bloqueada. Está lleno de funciones que te harán sentirte parte de la banda, que te ayudarán a encontrar la música que estabas buscando y a descubrir música nueva que escucharás durante años. Suscríbete a YouTube Music Premium. Música sin interrupciones, hecha para ti. Prueba un mes gratis. Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I felt was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Down in empty streets, looking for joy. I don't wanna admit I'm better on my own, better on my own. You say we're not meant for each other. I'm not sure of this. I won't give up on this, I won't give up. Cause I don't wanna behave like the one to flee, like the one to leave. I never surrender, but ever remember my lover. Did you give up on me? Have you never learned a lesson? Sorry, I will never be even just the one you wanna see. Think it better go someplace I don't know, cause I got your picture on my mind. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. Think it better and I swear follow you no matter where. We froze, cold night in the winter, how cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end, got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nose bleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the mind piece. Looking for the love inside me, inside me.